Estamos viviendo un acontecimiento histórico. La Constitución del 25 aquí en Santa Fe se celebró hace muy pocos días. Tenemos nueva Constitución y estamos aquí con una de sus grandes referentes, que es Verónica Colombo, que entró para suplir el lugar de la locomotora Oliveras. Y vamos a dialogar con ella respecto de esta Constitución, respecto de este gran desafío, de este gran reto y de lo que implica esta reforma para la historia de la provincia de Santa Fe. Acá estamos con Vero Colombo. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Todo lindo? Todo genial, gracias por haber venido. No, por favor. Un verdadero placer, sobre todo por esta nueva Constitución que tenemos. Vos sos del Frente de la Esperanza, tuviste que reemplazarla, Alejandra Locomotora Oliveras. ¿Qué fue? Desde el vamos te pregunto, voy a empezar por vos. ¿Qué implicó este desafío para vos? Un montón. La verdad que no me lo esperé nunca. O sea, yo estaba el 14 esperando a ver cuando juraban los constituyentes, a ver qué decían, a la expectativa, porque obviamente yo sabía que no estaba ahí. Y no empezaba, y ahí me entero por el Frente que la habían internado a Alejandra. Y fue un minuto a minuto esperar que ella se recupere, básicamente. Fue un desafío terrible porque yo no tenía previsto ingresar, entrar y estar ahí. Pero bueno, las vicisitudes, pasa lo que tiene que pasar y bueno, traté de representarlo y hacer lo mejor que pude. Lo di todo, eso seguro. Tal cual, por la Constitución, por la provincia, más allá del espacio político que representás, por la democracia. Principalmente. Y justamente hablando de la democracia, vos en tu discurso inicialmente, cuando juraste, hablaste de Raúl Alfonsín ese mismo día y de los ideales de la democracia, por supuesto sosteniéndolo como principal bandera. Sin embargo, hay espacios que están parados en las antípodas, más bien, del discurso de Raúl Alfonsín, como bueno, diferentes bloques, diferentes espacios, y otros que si bien no son del mismo espacio, el mismo bloque, tienen cierta cercanía por más que se apoyen en otros espacios. ¿Cómo conviviste con todo eso? Y fue difícil. Vos imaginate que yo no vengo del palo legislativo. O sea, llegué ahí siendo empleada no docente de la universidad, poca experiencia legislativa, y el hecho de tener que convivir y escuchar a determinados referentes de otros partidos políticos o de otra ideología, otra línea política, que no entendían las dimensiones que lo que estábamos viviendo ahí. Estábamos modificando la Carta Magna de la provincia, lo que vas a vivir vos, lo que voy a vivir yo, mis hijos, mis nietos de acá, porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Entonces ellos, en el momento de que cuando van directamente al choque, a la pelea, no respetan no solamente la memoria de Raúl Alfonsín, de la democracia, se olvidan de lo que pasó, de todas las cosas que pasamos en Argentina. El no poder vivir con una constitución que te coarten todo, no se daban cuenta de lo que era. Y siempre la chicana barata, nunca a discutirte con fundamentos, sino estar en contra por estar en contra solamente, porque era más fácil. Asimismo, y en esta nueva Constitución que se celebró, que se llevó a cabo, mejor dicho, claro, luego de arduos periodos de reuniones que antes que conociésemos el fallecimiento de la locomotora Olivera, vos fuiste siguiendo minuto a minuto como parte de todo ese proceso. ¿Cuáles te parecieron los momentos más álgidos? Todos. Desde el minuto 1, porque vos imaginate que aparte se presentaron más de 700 proyectos de la sociedad civil en general. Se escucharon a más de 1000 personas, a más de 1000 grupos en todas las comisiones. Creo que uno de los momentos más fuertes sí, fue en algunas sesiones cuando se empezó a faltar el respeto a nivel personal. Porque uno puede entender en el momento de una discusión acalorada política o en un recinto, que se discutan y que se chicaneen con cuestiones políticas, incluso creo que está dentro del juego político. Ahora, cuando ya se empiezan a meter con cuestiones personales y se empieza a descalificar al resto de las personas, que les guste o no les guste a algunos, son sus compañeros de banca. Porque estábamos todos, en principio, por lo mismo, que algunos estuvimos a favor de algunas cosas, otros estuvieron a favor de otras y otros estuvieron en contra de todo. Creo que ahí fue lo más difícil y lo más álgido, más controversial, cuando se empezaron a meter con cuestiones personales de forma tal que incluso las cámaras no lo podían escuchar. Entonces los que estábamos hablando, los que estábamos ahí adentro lo escuchábamos y no estaba bueno.
principalmente las mujeres contra las mujeres. Creo que eso fue lo peor de todo. Sí, y también lo más lamentable, podríamos decir. Totalmente. O sea, en el momento que decían que nosotras por pedir igualdad, no solamente para nosotros, para las disidencias y demás, que digan que nosotras nos estamos descalificando y desmereciendo. Creo que eso fue lo peor de todo, y tratar de decir unos discursos y de transgiversarlo y decir como que nosotros estábamos en contra de todo y que queríamos llegar a un lugar o algo por solo hecho de ser mujeres, o que queríamos incluir a las diferencias, solo por ser diversidad. Entonces creo que ahí fue donde, pues si después decís que sos pañuelito celeste. Eso mismo, vos te sentiste atacada a nivel personal, me refiero. Totalmente. A nivel personal te sentiste atacada más allá de lo que no se vio. Sí, y más que nada no solo hecho porque dijeron Verónica hizo esto o Verónica opina de esta forma, sino creo que me sentí yo atacada como mujer. Y creo que en mi figura y en todas mis compañeras que estaban en la banca, creo que la mayoría nos sentimos atacadas como mujeres. Cuando nos decíamos que hubo legisladoras que no hacían nada o que no hicieron nada, quizás ocupando una banca nacional, provincial, lo que fuese, para defender los derechos de las diversidades, de los niños, de las mujeres y demás, porque diciendo que no habían hecho nada, en el momento que presentaron todos los proyectos que se presentaron de diferentes bloques, ni de Frente de la Esperanza, ni Unidos, ni el peronismo, ni todos, y ahí te das cuenta de que lo único que quieren es desmerecer al género principalmente. Pero hay una búsqueda de menoscabar, y me meto particularmente en tu historia porque vos mencionaste que no tenías tanta experiencia legislativa, pero sí, sobre todo, señalar que militás desde que sos muy chica, desde antes de los 10 años, que tenés mucho recorrido, mucho territorio, mucha calle, cordón, vereda, baldosa. Y por eso también, al dialogar tanto con la gente, al estar tanto en movimiento con los problemas de las personas, podés ocupar ese lugar también. Sí, creo que eso es lo más importante, creo que es lo que más me dejó la militancia. O sea, en el momento de que uno puede hablar tranquilamente con un alto funcionario o con el trapito de la puerta y saber y sentir realmente los problemas de la gente, sentirlos carne, sentirlo uno y ver realmente lo que pasa. No porque me lo dice la tele o porque leí un diario o porque justo salí el sábado a la noche y vi cómo había un chico pidiendo. Creo que cuando uno siente propio los problemas de la gente, ahí recién empieza a ser militante y recién puede defender lo que cree, lo que le enseñaron en algún momento o lo que aprendió, ya sea en la universidad, en un pasillo, ya sea en la calle sirviendo mate cocido con los scouts, ya sea, no sé, haciendo un juego para el Día del Niño. Creo que ahí uno puede representar realmente a lo que es, porque yo era, ya te digo, llegué siendo empleada, no con otra cosa. Pero creo que eso me ayudó un montón también a ver ese lado más humano de la Constitución, que cuando doña Rosa, mi vecina, lea la Constitución, la entienda. Y un nene en 4º grado, cuando estudian la Constitución, la puedan entender. Y no sea un montón de palabras difíciles. Pero, ¿cuáles son, para vos, por supuesto, cuáles son las luces y las sombras de la Constitución del 25? Creo que lo más importante, una de las cosas más importantes, o que yo sentí más importante para mí, fue el haberle dado visibilidad y haberle dado jerarquía constitucional a los derechos de los niños, niñas, adolescentes, las personas mayores, los pueblos originarios o pueblos aborígenes, como les gusta también que los llamen, a las disidencias, algo que si bien no es un porcentaje tan grande de la población, por el discurso que se les está dando, están diciendo que es un discurso hecho para adoctrinar gente y nada que ver, no se dan cuenta porque no lo viven. Creo que el haberle dado voz a las víctimas de delito, que hasta ahora solamente era una figura jurídica, ahora tienen voz las víctimas de delito. Creo que el haberle sacado tanto poder al poder legislativo, haberle restringido los mandatos, o sea, había senadores que podían estar años y ahora 2 mandatos y chau, terminaste tu labor.
Entonces no te estancás en el poder. Para todos. Para todos, desde el gobernador hasta el último concejal comunal. Ahora intendentes, perdón. A partir de ahora intendentes, pero para todos. No pueden estar 20 años como sabemos que hay provincias feudales que tienen añares. Acá son 2 periodos y listo. Desde el gobernador, desde la autoridad máxima del Estado provincial hasta la autoridad más baja del Estado provincial. Creo que eso es importantísimo y que somos la única provincia que lo tiene, de hecho. Bueno, para sentirse orgulloso en muchos aspectos de esta Constitución. Y vos como militante de la democracia, vamos a hablar un poco de la participación, que eso es lo crucial. Como militante de la democracia desde hace mucho tiempo, la participación tanto para las elecciones a constituyentes como para concejales, como en estos últimos tiempos, no hablo particularmente de Rosario, hablo en general. La participación fue baja. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente no siente el deseo, no le vibra el deseo de participar lo suficiente. Es un voto bronca, es una cuestión de desencanto con la política, una falla de la democracia. ¿Qué lectura haces vos? Creo que es una falla de todos, no solamente de la política, sino una falla a nivel educativo, a nivel medios de comunicación, que es un discurso que se estuvo marcando en los últimos años, como que la política es la casta, la política no sirve para nada, la política sirve solamente para nada, para entrar a la casta y para ser de una clase elevada. Y creo que fue incluso culpa de mía, hago mea culpa también como militante social y demás, que quizás no supo interpretar lo que estaba diciendo la sociedad, que nos estaba diciendo, no, hasta acá. O sea, presentame otra cosa, mostrame que realmente lo que me dicen los medios, lo que escucho en la calle es mentira. Demostrame que la política y al que yo tengo que ir a votar realmente va a servir para cambiar algo. Yo creo que eso a mí me dio un orgullo terrible porque una piba de barrio llegó y logró cambiar una constitución, no es menor. No, al contrario, es un gran mérito y es un mérito colectivo, sobre todo, y es muy valioso lo que estás diciendo, pues son un poco los políticos que se hacen cargo. Siempre se tiende la política también a tirar toda la basura afuera, o la responsabilidad o exponérsela a otro. No, por eso digo, creo que es un momento muy importante. Así como en el 83 fue súper importante y todo el mundo quería ir a votar para votarlo a Alfonsín o en contra, para votar a Luder, no importa. Pero era salir de una época oscura del país y poder entrar y decir yo fui a votar. O que escuchar gente en ese momento que dice mi primer voto fue en el 83. Creo que ahora escuchar que te digan, pero ni en pedo ni loca voy a votar, ¿para qué? Sí, siempre lo mismo, no sirven para nada. Y creo que, al menos acá en la provincia de Santa Fe, estamos demostrando que hay políticos y hay política que sirve para cambiar un poquito la vida de la gente. Pudimos modificar una constitución que tenía 63 años. Tratamos de hacerla la más inclusiva y más del siglo XXI posible. Entonces creo que de a poco algunos dirigentes estamos tratando de demostrar que la política sirve para más que para estar sentado en una banca diciendo apoyo o no apoyo. Creo que pasó hace poco también con la de las universidades. O sea, a ver, ¿podemos tener una universidad pública a esta altura, tener que discutir la universidad pública después de tantos años? Creo que no. Creo que ahí estamos demostrando que realmente algunos políticos todavía creemos en la política como el arte de lo posible. Y sostener ese arte de lo posible, seguir resistiendo y seguir sosteniendo, es uno de los grandes desafíos, no solo de la política, sino de la sociedad también. Gracias por venir, Vero. No, muchas gracias a vos por invitarme. Una brevísima pausa y en instantes nada más volvemos con mucho más de Somos Eco.